Buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer webinario del Ayn Rand Center para América Latina. Mi nombre es María Martí, soy presidente del centro y estamos en América Latina para promover las ideas de la filósofa Ayn Rand. En esta ocasión vamos a tener un webinario diferente. Esperen que estoy tratando de pasar mi presentación, pero no lo logro. A ver, ¿qué anda pasando? Perdón. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Un segundo. Espero que se ve bien. Ahí estamos. Bueno, para aquellos que por alguna razón prefieran ver el seminario, el webinario en Facebook Live, estamos en este momento en la página de Ayn Rand Center para Latinoamérica, Ayn Rand Center Latinoamérica, lo pueden también ver desde ahí. Vamos a darle prioridad a las preguntas que se hagan a través de Zoom, pero también pueden realizar sus preguntas ahí. El próximo webinario, todos los webinarios del Ayn Rand Center son los martes a las 6 de la tarde, hora argentina. El próximo webinario vamos a tenerlo con Ricardo Manuel Rojas y vamos a hablar sobre Ayn Rand y Karl Popper, sobre la teoría de conocimiento, sobre todo haciendo hincapié en las similitudes entre Rand y Popper, y más adelante haremos otro sobre las diferencias. La idea es empezar a hacer seminarios también, más allá de temas concretos como los que vamos a tratar hoy. Vamos a ir tratando también a Ayn Rand, comparándolas con otros intelectuales como Nietzsche, como Kant, como Hume, como Aristóteles. Así que la idea es empezar a estudiar en profundidad la filosofía de Ayn Rand y ver las diferencias que tuvo ella con otros intelectuales. Entonces el próximo webinario, Ricardo Rojas, el martes 19 de mayo a las 6 p.m. hora argentina. A partir de mañana van a recibir la información aquellos que estén suscriptos en el newsletter, o si no, en cualquiera de las redes sociales de el Ayn Rand Center. Aquí, los que nos vienen siguiendo todos los webinarios, lamentamos la repetición, pero siempre se suman gente nueva. Nos pueden visitar en aynrandlatam.org, ahí si se quieren suscribir a nuestro newsletter, al final de la página tienen para suscribirse y reciben un newsletter todos los meses con las novedades y las actividades que llevamos a cabo. Aquí está justamente el newsletter, se llama Rand Express. También tenemos la página, la fanpage en Ayn Rand Center Latinoamérica y un grupo de discusión que es Ayn Rand Latinoamérica. Pueden ahí solicitar que los sumemos al grupo. Y en Instagram y en Twitter estamos como Ayn Rand Latam. Todos los webinarios quedan grabados, así que si después quieren volverlos a escuchar o quieren contactar incluso a los speakers para hacerles preguntas, por supuesto pueden hacerlo. Esténse atentos, estamos organizando nuevos eventos. Lean Ayn Rand, voy a hacerla rápida porque yo sé que muchos ya nos vienen siguiendo. Es importante también conocer un poco qué es lo que a ustedes les interesa escuchar, qué tipo de temas les gustaría que tratáramos. Incluso hay gente que me contacta diciendo, estamos queriendo hacer algo en nuestros países, queremos organizar un club de lectura, nos gustaría organizar una conferencia en nuestro país. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, cualquier iniciativa que quieran llevar a cabo, les pido que se contacten conmigo o con alguna de las personas que trabajan conmigo a cualquiera de estos dos emails. Así que no duden en contactarse. La idea es promocionar las ideas en toda Latinoamérica y necesitamos gente en cada país que nos ayuden con esta misión. Tenemos una encuesta, nos gusta saber un poquito también qué tipo de audiencia nos sigue. Esta es la encuesta. ¿Cuál de las siguientes describe mejor tu familiaridad con las obras de Ayn Rand y su filosofía? Y ahí les dan 4 opciones, les vamos a dar 30 segundos y por favor pueden responder, porque también teniendo en cuenta esto, vemos qué tipo de webinarios les vendría mejor a nuestra audiencia, si algo más avanzado o algo más introductorio. Así que les vamos a dar 20 segundos para responder. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué me mandan acá? Ok. Y ahora quiero presentarles, a ver, ¿cómo hago para salir de acá? Perdón.
A ver, no sé si se ve. Un segundo, todavía no me llevo del todo con la tecnología. Bueno, por las dudas, ok. ¿Cómo hago para salir de la encuesta, Nixon? ¿Podemos sacarla? Ok, ahí está. Bueno, les quiero presentar entonces a Juan Ignacio Ardón, que es psicólogo clínico y profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es fundador del Centro de Psicología Think, que es un centro de asesoría basada en los principios de la filosofía objetivista. Vamos a tener el webinario hoy, que se llama Salud Mental versus Misticismo. Y bueno, si estás por ahí, Juan Ignacio, quedamos a tu disposición para que nos hagas una presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer y un honor tenerte con nosotros. Y quedamos esperando aquí entonces tu presentación. Muchas gracias. Gracias, María. Comparto ahora mi presentación. Perfecto. Gracias a ti por la invitación. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a trabajar salud mental versus misticismo. Este título nos remite al libro de Ayn Rand de la virtud del egoísmo, el capítulo 2, para ser exactos, un capítulo titulado Salud mental versus misticismo, que escribió junto a Nathaniel Branden, que ustedes pueden leerlo, escrito en 1963, y que ella después en 1970 vuelve a publicar, ya aclarando que ya no tenía relación con Nathaniel Branden. Entonces, salud mental versus misticismo, el título de hoy, el uso de la razón como remedio correcto para la ansiedad. Entonces, vamos a trabajar bajo esta agenda para que vayamos en un orden lógico y podamos entendernos perfectamente. Primero vamos a hablar sobre ansiedad, qué es la ansiedad, cuáles son sus síntomas. Nos vamos a enfocar en el misticismo, por qué es un falso remedio de la ansiedad. Después hablaremos de la autoestima y cómo está relacionada la autoestima con el misticismo. La salud mental para un parámetro que nos va a permitir entonces encontrar a la objetividad como remedio correcto para la ansiedad. Entonces, empecemos abordando el tema de ansiedad. La palabra ansioso deriva de la palabra latina angere, que significa asfixiar o sofocar. Entonces, la ansiedad es una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro, sea real o imaginaria la amenaza. Entonces, la ansiedad es una emoción negativa que nos hace sentirnos preocupados por el porvenir. Es una emoción que nos pone alerta constantemente de que se avecina una tormenta, pero no solo que se avecina una tormenta, sino que quizá no tengo las suficientes herramientas o la suficiente capacidad para enfrentar esta tormenta, o porque desconozco qué índole es, o porque no tengo las herramientas para enfrentarla. Entonces, la ansiedad, los síntomas principales son el nerviosismo, el miedo, la sensación desagradable, falta de aire, entre otros. Existen en el ámbito clínico varios trastornos de ansiedad, 5 para ser específicos, que no nos vamos a profundizar, pero los voy a mencionar para que ustedes los escuchen. No los profundizaré, pero todo lo que hablemos acá de ansiedad puede ser aplicado para estos 5 trastornos. Esos trastornos son el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, obsesivo compulsivo, las fobias y el trastorno, se me va uno, ataque pánico es el último que me faltaba. Entonces, esta ansiedad terrible que nosotros nos vamos a referir hoy es sobre todo esa emoción que nos asfixia y que nos preocupa del porvenir. Lamentablemente, déjenme contarles que en el ámbito de la salud profesional, en el ámbito clínico, hemos tenido
pocos acuerdos en cuanto a la causa de la ansiedad. Incluso hemos tenido terribles interpretaciones de la ansiedad como muchos profesionales que piensan que la ansiedad es resultado de la multiplicidad de opciones. Es decir, que es el resultado, dicen ellos, de la multiplicidad de opciones que genera el capitalismo. Escuchen qué atrocidad. Dicen entonces que como el capitalismo nos genera múltiples opciones, la persona se siente ansiosa ante tantas opciones y entonces, ¿qué habría que derribar esas opciones posibles? Si bien el capitalismo nos genera múltiples opciones, de hecho es un sistema económico y político que nos permite finalizar con la escasez, no es esta la causa de la ansiedad. La causa de la ansiedad es mi mente que no puede lidiar con esa multiplicidad de opciones. Esto es muy importante, porque en el ámbito de la salud profesional hemos estado algo perdidos, pero es importante que revisemos el concepto y cómo podemos aliviar esta ansiedad, cómo podemos remediarla. En el ámbito, como les digo, de psicología, siguen teniendo éxito libros como este que escribió Eric Fromm en 1940, de El miedo a la libertad, poniendo la libertad como un valor, un antivalor. No, la ansiedad debemos darle otro enfoque. Entonces el ansioso, la persona que tiene ansiedad, sale al mercado y busca cómo resolver esta ansiedad. Dice, ¿cómo puedo evitar esta ansiedad? ¿De qué manera? ¿Y con qué se encuentra en el mercado? Se encuentra sobre todo un santo remedio, digámoslo así. Se encuentra el misticismo a la orden del día. Entendamos qué es el misticismo. La palabra misticismo, del verbo griego maien, mistikos, que significa misterio, misterioso, algo que desconozco, que no puedo saber, es la aceptación de cosas sin evidencia, sin la evidencia de los sentidos ni la razón. Considerarlo sobrenatural. Entonces el misticismo es pretender que se tienen medios de conocimiento no racionales, cualquier medio de conocimiento no racional. Y ellos plantean entonces que la virtud de este misticismo es la fe, creer sin ver. Dicen, dichoso el que cree sin ver, sin cuestionar. Este es el remedio que nos presentan para la ansiedad. Pero recuerden que el misticismo no solo nos remite a términos religiosos relativos a iglesia, no, el misticismo es pretender otros medios de conocimiento que no son la razón, como revelaciones, instintos, dones, sueños. Incluso los sueños ha sido algo que se ha utilizado muchísimo en el ámbito de la psicología, representado por Freud en el psicoanálisis, que por cierto, estoy seguro que muchas personas de la Argentina que me escuchan, creo que en Argentina ha sido uno de los países donde más se han comido como pan caliente el psicoanálisis de Freud. Creo que en todos los asados han tenido Freud y Lacan, en el chimichurri les han puesto Freud. En el inconsciente, aquello que me hace hacer cosas que yo no las puedo controlar y que me llevan a cumplir deseos infantiles de una sexualidad no resuelta. Atroz como nos han presentado las soluciones para la ansiedad. ¿Por qué? Porque el misticismo, recuerden, no solo está representado por místicos disfrazados de místicos, sino que el misticismo está en todos lados, médicos disfrazados, místicos disfrazados de médicos, psicólogos disfrazados de místicos y toda una variante de misticismo que encontramos en todos lados. Entonces, el misticismo genera un precio carísimo y que no nos permite ni siquiera negociar con él. Porque hay muchas personas, yo he visto en el ámbito clínico muchos pacientes que quieren negociar con el misticismo. Dicen, bueno, tal vez en algún área puedo ser místico, en esta sí, en esta no, tal vez en esta área manejo la razón,
y en esta área yo quiero pretender que tengo instintos o revelaciones. Cualquier negociación que hagamos con el misticismo va a ser terrible. De hecho, es como negociar con terroristas. Nada bueno va a salir de eso. O negociar con el violador para que la violación no sea tan grave. El misticismo es terrible desde cualquier punto de vista y vamos a entender hoy por qué exactamente. Entonces, el precio al misticismo es carísimo. Se representa en destruir nuestra facultad más importante, que es nuestra razón. Cuando un místico te pide que resuelvas tu ansiedad a través del misticismo, lo que te está pidiendo a cambio es el uso correcto de tu razón. Ese uso correcto de tu razón y te hace creer que eso va a ser bueno para tu vida. Hace algunos años recuerdo que salió un libro que pretendía, de acuerdo que era una vertiente filosófica que ayudaba, una asesoría en filosofía, este libro de Lou Marinoff que se llamaba Más Platón y Menos Prosa, que me recuerdo que cuando lo vi dije, bueno, la postura puede ser interesante de la filosofía como asesoría, porque falta filosofía en el ámbito de la psicología. Pero cuando abro el libro y veo bueno, primero el título, ¿no? Más Platón y menos prosa, creo que cuando uno ve esa mezcolanza de filosofías que hizo, prefiere uno tal vez seguir con el Prozac. Incluso menciona a Rand en el libro. Yo creo que si Rand en 1982 no muere de sus problemas de pulmones, si hubiera muerto en el 2000, a los 95 años, lo hubiéramos perdido cuando hubiera leído el libro de Marinoff. No se puede negociar con el misticismo. No hay una posibilidad de esto. El misticismo te cobra con el uso correcto de la razón. ¿Y eso qué ocurre? Eso daña directamente la autoestima. Entendamos por qué. La autoestima es la predisposición a experimentarse como competente para afrontar los desafíos de la vida como merecedor de felicidad. Los dos componentes de la autoestima son la autoeficacia y la autodignidad. Autoeficacia de que soy una persona que confío en mi mente, que confío en que puedo enfrentar la vida, los desafíos, lo que se viene, el porvenir, y que puedo disfrutar de esos logros, de esos valores adquiridos por esa eficacia. Y eso significa la autodignidad, que soy digno de disfrutar esos valores. Entonces el misticismo te cobra a través de la autoestima. Ese es el precio que tienes que pagar ante el misticismo. ¿Por qué? Porque la autoestima es el resultado de la consecuencia de una mente funcionando bien. Si una mente no funciona bien, no va a poder obtener autoestima. La autoestima es la necesidad de tener la sensación de control sobre la realidad. Justamente el misticismo es lo que te quita, ese control sobre la realidad. Entonces el místico te dice, mira, te voy a ayudar a resolver esta ansiedad, pero vas a perder la posibilidad de la autoestima. ¿Cómo logra esto? A través de un proceso de círculo vicioso que les voy a presentar a continuación. Aquí tenemos la ansiedad. La ansiedad entonces te demanda el místico evasión de la realidad. Te recibe el místico y te dice, claro, la evasión de la realidad es lo que necesitamos. De eso se trata, que evadas la realidad. Cuando tú evades la realidad, automáticamente renuncias a la razón y te dicen, renuncia a tu razón, opta por la fe. Perdón, Juan, te hago ¿Sí? una pequeña interrupción. Me parece que has dejado de compartir la pantalla, ¿es correcto? Yo creo que, no sé, yo creo que no. No sé si la estoy viendo yo. ¿La están viendo los demás? A ver. Okay. A ver. No sé qué dice. A ver, a mí me parece que, bueno, ¿quieres que pruebe otra vez? A ver, si puedes probar una vez más, sí. Déjame ver. Porque he dejado de ver tu pantalla.
Yo creo que, no sé, a mí me parece que sí la estoy compartiendo. Nixon, ¿estás por ahí como para chequear? Todo está bien, yo se lo veo. ¿La ves? Bueno, entonces sigue adelante, por favor. Ok, ok, voy a quitar, perdón. Perdón, ¿eh? No hay pena, no hay pena. Bueno, entonces les decía que la ansiedad, ocurre la ansiedad, esta emoción terrible de miedo al porvenir y el místico te demanda una evasión de la realidad. Al evadir la realidad, renuncias a la razón, optas por la fe. La fe de creer sin ver, cuando un ser humano renuncia a la razón y opta por la fe, las emociones se vuelven su fuente de conocimiento. Recuerden que las emociones son respuestas automáticas, pero son respuestas automáticas ante mis percepciones o ante mi imaginación. No sé distinguir entre si es verdadero o falso a lo cual estoy enfrentando. Entonces, al optar por las emociones como fuente de conocimiento, la consecuencia es la pérdida de control sobre las acciones. En ese momento, al perder el control sobre mis acciones, ya no puedo tener confianza en mi persona porque debo mis acciones al azar, a algo más allá de lo que yo puedo controlar para que determine si esto es correcto o incorrecto. Y cuando se me imposibilita la autoestima, hay una destrucción del ego. Y esa destrucción del ego me demanda entonces una virtud que los místicos sostienen como una de sus virtudes más valiosas, que es la humildad. La humildad como respuesta ante la vida. Entonces, el misticismo y optar por el misticismo ante la ansiedad es como esta persona, imagínense ustedes que va con un místico y le dice, mire, vengo porque tengo un problema, ¿no? Cada vez que camino me tropiezo. El místico le dice, bueno, pues resolvámoslo. ¿Cómo es que caminas? Pues mire, me tropiezo porque quiero subir la velocidad de mi caminada y entonces cuando subo la velocidad me caigo. ¿Y por qué? Porque camino para atrás. Pero ¿cómo puede ser que camines para atrás? Dice el místico. Tú no puedes caminar para atrás. Ven, te voy a enseñar qué podemos hacer. Entonces le saca una silla de ruedas y lo sienta y le dice, mira, así ya no te vas a tropezar. Siéntate. Y entonces la persona que caminaba para atrás ya no se tropieza porque el místico le da una silla de ruedas para que se siente y entonces ya no sufra más de tropiezos. Y encima de todo, lo agradece y hace, mm, em, ¿cómo se llaman estos? Cuando testimoniales de que gracias a estos místicos ya no se tropieza. Pero en un momento determinado tal vez piensa, bueno, esto está raro, yo quisiera tal vez era mejor tropezarme, pero caminar para atrás. Y se lo comunica al místico y le dicen, ese es tu ego, tú tienes que ser humilde y agradecer lo que te dieron. Eso provoca el misticismo. El misticismo provoca la imposibilidad de la autoestima. Ahora, ¿cómo podemos optar por un remedio correcto para este misticismo y salir de este círculo vicioso? De hecho, este círculo vicioso, para que lo entiendan bien, es también lo que provoca que no podamos tener una fuerza para no depender de otras personas. Este círculo vicioso nos lleva también a las adicciones o incluso a confiar en otros seres humanos que creemos que son más habilidosos que nosotros, en superconciencias a las cuales les entregamos nuestra vida. Por eso si algo Rand hizo de maravilla fue esa coherencia metafísica, epistemología, ética, política y estética. Entonces el misticismo ante un problema metafísico, de un defecto epistemológico, termino una ética terrible para mi vida y entonces tomo elecciones políticas o decisiones políticas nefastas. Y ahí es donde le damos vida a un político que determina nuestras acciones. Y ahorita estamos justamente en momentos donde se nota eso, ¿no? El misticismo y la mente desapegada de la realidad, renunciar a la razón, nos hace que los políticos
nos quiten la libertad y les agradezcamos y les digamos gracias por esta silla de ruedas, si no yo solo no podría. Ese es el misticismo. Entonces, ¿cómo podemos resolver la ansiedad? ¿Cuál es el remedio correcto? Creo que ustedes lo están sospechando ya. Para eso tenemos que entender qué es la salud mental y cómo funciona la salud mental. El hombre es un ser vivo, ser racional y un ser de conciencia volitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el estándar de salud mental debe ser el mismo de salud física. Por eso voy a poner la definición que me lleva, que ponen justamente en el capítulo 2, la virtud del egoísmo, Rand, el capítulo al cual les hice referencia anteriormente. Una mente será sana mientras su método de funcionamiento sea tal que proporcione al hombre el control sobre la realidad que el mantenimiento y la protección de su vida requieren. Es una definición excelente de salud mental. Entonces, el ser humano como ser vivo, metafísicamente dado, está condicionado, tiene que cubrir sus necesidades. Si no cubre sus necesidades, se muere lentamente o rápidamente, dependiendo de qué necesidad nos está cubriendo. Tiene que cubrir necesidades físicas, psicológicas, y está también metafísicamente dado que posee capacidades, su capacidad racional, esa capacidad que tiene que utilizar para cubrir adecuadamente esas necesidades. Pero su conciencia no es automática en el uso correcto. La razón no se puede utilizar de forma automática, tiene que hacer un proceso, tiene que optar por una acción voluntaria y por la decisión más importante que todo ser humano tiene en su vida, la decisión de razonar bien o razonar mal. Es la más importante porque todas las demás decisiones van a ser resultado de esta decisión. Entonces, la salud mental solo es posible a través del uso correcto de la razón. Las características de una mente saludable, percepción, obtención de conocimiento y control de las acciones, van a ser el resultado de una mente saludable. Entonces el misticismo me quita primero el conocimiento, ¿no? La imposibilidad de conocimiento y por lo tanto del control de las acciones. ¿Cuál puede ser entonces el remedio? La objetividad. Veamos la objetividad. ¿A qué nos referimos con objetividad? El concepto de objetividad, que es el proceso voluntario de adquirir conocimiento de la realidad por medio de la razón, de acuerdo a las leyes de la lógica, sin tomar en cuenta mis deseos o caprichos. Eso es muy importante. La objetividad, recuerden que es un concepto metafísico, pero también epistemológico. Metafísico me remite a aceptar la primacía de la existencia, que mi conciencia debe adherirse a la existencia y no pretender lo contrario. Y es un proceso epistemológico de que mi conciencia debe actuar de una manera, debe proceder de una manera para que yo pueda encontrar la respuesta correcta, que en todo contexto, solo una respuesta es verdadera. Y mi mente debe enfocarse en un proceso específico que me va a permitir eso. Y esa es la lógica que Rand definía como el arte de identificación no contradictoria. Entonces, la objetividad me permite saber que la realidad no es mi enemiga, que el conocimiento y la verdad poseen una importancia vital. En lugar de tenerle miedo, ansiedad a la vida, puedo tener una confianza en que si procedo de una manera correcta, aplicando de manera consistente la lógica, puedo lidiar con las situaciones de la vida de manera eficiente. Entonces, nos vamos a enfrentar también con que la objetividad es el uso correcto para resolver la ansiedad. Y esto correcto, el término correcto me lleva al código moral, porque el código moral de la objetividad es el adecuado. Y vamos a ver por qué. Ese código moral adecuado implica tres aspectos importantes. Los tres aspectos que elimina
100% y que me pide el misticismo que destruya. El primer aspecto es que la vida es la raíz esencial de valor. La vida como raíz esencial de valor. De hecho, justamente uno de los antivalores del místico es la vida, aunque a veces no lo empaqueten de otra manera, porque te dicen que existe una vida más allá, que esta vida es solo una prueba y que esta vida no es tan importante, sino que lo importante es otra vida, a saber cuál, pero tienes que confiar en que existe otra vida. Entonces, en ese momento necesitamos para un código moral adecuado la virtud primaria es la racionalidad. Los principios de moralidad son producto no de las emociones, sino del proceso racional. La virtud de la racionalidad, como hablábamos, es consistentemente aplicar la razón de manera correcta. ¿Para qué? Para que el beneficiario correcto sea uno mismo. Recuerdo muy bien un caso en donde trabajaba yo me consultó una paciente, la mamá de una niña, que la niña tenía un problema de ansiedad, que no podía dormir en las noches, incluso se acercaba ahí por 6 de la tarde, 7 de la noche, empezaba a sentir mucha ansiedad. Y cuando le pregunté la raíz de la ansiedad, me contó que había visto una película de esas donde aparece una muñeca poseída por el demonio y que esa muñeca destruía y hacía cosas terribles. Entonces la niña tenía ansiedad de que esa muñeca de que eso le iba a pasar a alguna de sus muñecas. Le pregunté a esta mamá que qué habían hecho y entonces me dijo que primero habían decidido quitar todas las muñecas del cuarto. Obviamente fue una solución atroz. Ella la ansiedad seguía ahí presente. Entonces me dijo ella, bueno, al ver que no teníamos que ya no están las muñecas y seguía con ese miedo, con esa ansiedad, entonces decidimos explicarle que eso no ocurre, incluso le enseñamos el video de cómo habían filmado esta película y la llevamos a la realidad. Bueno, qué interesante. ¿Y qué ocurrió? Pues lamentablemente la ansiedad seguía. Bueno, pensé yo, bueno, cuénteme un poco de cómo es la rutina con la que manejan a la niña. Y entonces me cuenta que en la noche me dice, bueno, pues con mi hija ya llega la noche, se cambia, se baña, etcétera, se cepilla los dientes y después del cepillado de dientes nos hincamos al pie de la cama y le agradecemos a Dios por lo bueno que nos ha dado y le pedimos que nos proteja. Entonces le pregunto a esta mujer, le digo, mire, hagamos algo, probemos hacer todo el proceso, menos el último, el de hincarnos al pie de la cama y pedirle a Dios porque las proteja. Y curiosamente, la mamá que amaba tanto a su hija, a pesar de que se le estaba pidiendo le estaba dando una recomendación que ella al principio se asustó porque el misticismo tiene su repelente, como estas personas están usando sus emociones como fuente de conocimiento. Tú dices algo que les da miedo y rápido te ven como malvado, pero amaba tanto a su hija que dijo, bueno, voy a hacerle caso a este ateo intransigente, pues ni modo, vamos allá, probé de todo. Y con el tiempo la niña resolvió la ansiedad. No se puede negociar con el misticismo. La objetividad tiene que ser estricta. No hay manera de que podamos tener una medio objetividad. En el área de nuestra vida que decidamos no ser objetivos, el beneficiario correcto no será uno mismo. Entonces, ¿qué ocurre cuando aplicamos consistentemente esto y nos despojamos de la posibilidad del misticismo como remedio? La ansiedad, vamos en busca de conocimiento. Eso provoca enfocarnos en la realidad. Al enfocarse en la realidad y esa búsqueda de conocimiento, nosotros optamos por el compromiso con la razón. Ese compromiso con la razón no es suficiente, sino que hay que optar por un método correcto y es la identificación no contradictoria, la objetividad.
La objetividad aplicada consistentemente que me va a permitir entonces el control sobre las acciones. Y ese control sobre las acciones me permitirá alcanzar logros, conservar valores, lo cual me otorgará autoeficacia y autodignidad, por consiguiente autoestima, y me permitirá vivir el orgullo intelectual, el orgullo que Rand hacía mucho énfasis como la virtud intrínseca, resultado de sentirme capaz de pensar correctamente, la perfección moral, decía ella. El orgullo es lo que me va a permitir enfrentar la vida, afrontar los desafíos de la vida sin ansiedad, porque confío en que puedo lograr cualquier cosa, obviamente, que esté dentro de mi control y que la vida no es enemiga de mí, sino que la vida es puede ser muy gratificante para mi persona. Y todo esto que ustedes ven acá es exactamente una mente saludable, una mente que funciona correctamente. Una mente que funciona correctamente es una mente que funciona a mi favor, que funciona no a favor del altruismo, no a favor de los otros, sino a mi favor. No quiere decir destruyendo los otros. No hay que caer en la trampa de la dicotomía falsa que presenta el altruismo, de que si tengo dos opciones, la opción de sacrificarme yo para beneficiar a otros o de beneficiarme yo sacrificando a otros. Existe la tercera opción, la opción objetiva, que yo pueda beneficiarme a mí mismo sin necesidad de sacrificar a nadie. Entonces, la respuesta, el remedio correcto de la ansiedad es la objetividad. Y por eso es que el remedio correcto es el uso de la razón. Jamás el misticismo puede permitirme ese aspecto. Al contrario, recuerdo otra paciente que me decía que quería resolver la ansiedad y su vida la manejaba de una manera que imposibilitaba esa posible resolución. Recuerdo que me dijo que la forma en que tomaba decisiones, un día tenía que hablar con su madre, contarle que había hecho algo terrible, que se había embarazado del esposo de su hermana. Imagínense ustedes, pero es que eso es lo que te lleva el misticismo, hacer cosas terribles para ella. Y entonces iba a contarle a su madre que quería esa terrible noticia y entonces la cita a un café y en el café llega antes que ella y piensa, bueno, si mi mamá se sienta de este lado, le cuento, y si mi mamá se sienta de este lado, no le cuento, porque depende de dónde se siente, va a ser la señal que recibiré. Casualmente la mamá se sienta del lado donde ella había puesto que no iba a contar y entonces no le cuenta a la madre la terrible noticia, y entonces su vida empeora. Aunque uno se haya equivocado muchas veces, nunca es tarde para enfocarse en la realidad, para avalar el compromiso de la razón y la identificación no contradictoria, es decir, la objetividad. Por eso es que quiero remitirme a esta frase de Rand, muy, muy importante, que, que muestra cómo a través del uso de la razón lo demás viene por añadidura. Decía ella, no soy principalmente una defensora del capitalismo, sino del egoísmo. Y no soy principalmente una defensora del egoísmo, sino de la razón. Si uno acepta la supremacía de la razón y la aplica consistentemente, todo lo demás viene por consecuencia. Incluso, esto ya lo sumo yo para ustedes, incluso la resolución de cualquier tipo de ansiedad. Entonces, para finalizar y dar lugar a las preguntas, voy recapitulando. La ansiedad, que es un malestar negativo al porvenir, se presenta en el mundo la posibilidad de resolverlo a través del misticismo. El misticismo te recoge, te levanta y te ayuda a resolver a corto plazo esa ansiedad, quizá en un momento instantáneo como efecto primario, pero el efecto secundario es que entregues tu autoestima, que destruyas tu razón.
y que entonces sea lo imposible ser feliz y valorarte como una persona digna para vivir feliz en esta tierra. En cambio, si optas por el remedio correcto, que es el uso correcto de la razón, razonando bien, ese proceso objetivo de identificación no contradictoria, la objetividad, la ansiedad puede resolverse sin ninguna duda. Entonces, con esto doy por terminada mi presentación y abro para que podamos tener preguntas, dudas o comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ignacio. Perdón por la interrupción anterior, tuve acá un problema con la computadora, así que me perdí parte de tu presentación, pero espero escucharla luego. Así No hay que pena. para todos aquellos, por favor, si tienen preguntas, tienen el Q&A aquí abajo, así que pueden efectuar sus preguntas ahí. No puedo asegurar que vaya a seleccionar todas, pero vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Súper interesante tu presentación, seguramente generaste algún lío por ahí, así que no sé si toda nuestra audiencia es atea o no, pero siempre es bueno discutir estos temas en este marco de civilidad, digamos. Quiero arrancar con una pregunta yo, si podés, si querés dejar de compartir la pantalla, si te vemos directamente a vos, por ahí sería mejor todavía, salvo que tengas algo más para compartir ahí. Ahí No, está, perfecto. perfecto. Espero que no haberme perdido esto si hablaste de esto, digamos, si me lo perdí justo cuando me tuve que desconectar, pero Ayn Rand habla siempre de lo metafísicamente dado versus lo hecho por el hombre. Y yo siempre pensé que esto es un tema importante en cuanto a la ansiedad, ¿no? Pues yo creo que mucha gente a veces se siente ansiosa por cosas que considera que puede cambiar y puede modificar y no lo puede hacer. Y la gente mezcla a veces los conceptos de qué realmente puedo hacer yo con esto, cómo puedo modificar mi sentimiento operando en la realidad, versus aquellas cosas que tenemos que diferenciar que no están dentro de nuestro control, y por más que querramos que sean diferentes, no lo van a hacer. Entonces, ¿cuánto también esto de ansiedad tiene que ver con querer cambiar o controlar cosas que están fuera de nuestro control y no concentrarnos en aquellas cosas que sí están en nuestro control? Sí, gracias. Tiene muchísimo que ver. Justamente recordemos que cuando uno aplica la ley de las leyes de lógica, la principal ley es la ley de identidad, la ley que me permite entonces que yo pueda justamente diferenciar entre aquello que ya no puedo controlar y aquello que puedo todavía tener alguna injerencia. Entonces, cuando Rand habla de lo metafísicamente dado versus los hechos por el hombre, también es importante profundizar en que entendamos los conceptos de una manera correcta, ¿verdad? Y al entender estos conceptos vamos a también poder tener más control sobre aquello que sí podemos controlar. Hay que hacer énfasis a las personas tal vez que no están familiarizadas, tal vez creo que hay muchas, pero hay que hacer énfasis en la primacía de la existencia, de cómo enfocarse en la realidad y que mi conciencia debe adherirse a la realidad. Entonces, no tendré tanta preocupación por lo que no controlo. Voy a poder discriminar claramente lo que no controlo, a diferencia de esto que no controlo. Voy a hacer un ejemplo para ser más claro y específico. Si ahorita nos enfocamos en lo que estamos viviendo, que es el coronavirus, ¿no? El virus lamentablemente ese virus, esto provoca mucha ansiedad a mucha gente, porque se enfocan justamente en lo que no controlan, en lo que no pueden controlar, y entonces al enfocarse en lo que no controlan, toman decisiones de seguir personas que creen que son las que controlan la información, cuando uno debe entender que debe enfocarse en el conocimiento, por eso ampliar sus recursos, ver más información para tomar las decisiones correctas. Entonces uno tiene tres posiciones ante esto. O rechaza plenamente lo que los políticos le dicen que haga, o cree plenamente a ciegas lo que ellos dicen, o utiliza la razón y utiliza el criterio e investiga por sí mismo y entonces controla lo que puede controlar. Entonces, en la medida que uno está ocupado por lo que controla, deja de estar preocupado por lo que no controla. Buena respuesta.
Bueno, aquí vamos a ir directamente a las preguntas de la audiencia. Tenemos dos preguntas que son bastante similares y tiene que ver con lo que acabas de decir, de Juan y de Nicolás, que preguntan, quisiera saber qué tan presente está el misticismo en los discursos políticos populistas. Soy de Venezuela, en donde la ansiedad está muy ligada a la situación del país. Y Nicolás, un poco relacionado con esto, pregunta, ¿cómo detectar el misticismo en el discurso de un político o un pseudocientífico? Excelente pregunta. Gracias por la pregunta. De hecho, hasta se podría hacer una charla completa de este tema. Si regresamos, si recordamos el círculo vicioso que genera el misticismo, justamente el misticismo provoca que nosotros, al no confiar en nuestra mente, creamos en la posibilidad de superconciencias. Cuando me refiero a superconciencia es que yo creo que hay sujetos que tienen la capacidad de razonar por mí porque ellos por algún don, por algún tipo de estudio o alguna capacidad extrasensorial pueden determinar el curso de mi vida mejor que yo. Eso es exactamente lo que el discurso populista genera. Cuando uno puede descubrir un discurso populista cuando el protagonismo de ese discurso es el Salvador. O es el Salvador o es un tercero místico o es el mismo el Salvador. De hecho, aquí en Guatemala tenemos un presidente que cada vez que termina de dar su charla para darnos las recomendaciones de recomendaciones acerca del COVID, de esto, dice Dios bendiga a Guatemala. De hecho, el populista utiliza muchísimo estas formas de discurso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú eres estricto y eres responsable, honesto, Dios nunca viene y dice, aquí estoy, miren cómo estoy haciendo esto. No, quien lo hace es el sujeto que te habla en nombre de Dios. Entonces el populista hace una asociación que tú no te percatas de endiosamiento a él mismo, haciéndote creer que solo puede él ayudarte. Esa es una. Y la otra es que te plantea un enemigo ficticio, que es el diablo, y le ponen nombres diferentes, ¿verdad? Los Estados Unidos, el imperialismo, lo que tú quieras. Entonces, hace una manipulación utilizando una dicotomía entre bien y mal, siendo nosotros los buenos y los otros los malos, de los cuales tú no te puedes proteger solo. Y ese es el misticismo utilizado por el populismo. El populismo está enraizado en el misticismo. Muchas gracias, Juan Ignacio. Aquí Mauricio pregunta algo interesante y yo quiero agregarle algo a esa pregunta. ¿Tuviste casos de ansiedad que hayan llegado a un cuadro profundo de pánico y lo hayan podido revertir? Y la pregunta que yo le agrego a esto es, ¿cómo uno tiene un consciente y un subconsciente? ¿No? Hay muchas veces uno ha adoptado o abrazado premisas que están en nuestro subconsciente, pero no lo hemos elegido racionalmente o conscientemente. Exacto. Y uno muchas veces actúa teniendo, digamos, esas premisas trabajando por nosotros. ¿Cómo haces, digamos, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Para revertir, sentís ansiedad, pero no sabes por qué. ¿Podés modificar premisas previamente asumidas? ¿Y cómo haces esto? Entonces, te mezclé dos preguntas ahí, pero bueno, No, vos que pero es te vas a ingeniar bien excelente. para... Sí, excelente. Pues ha sido, claro que sí, sí hemos podido resolver en el ámbito clínico, revertir personas que tienen los famosos ataques de pánico. Y hay muchos ejercicios que la psicología promueve para hacer eso. Sin embargo, yo me percaté conforme iban avanzando, ya después de 15 años de trabajo clínico, me percaté que no había ningún ejercicio que era 100% eficiente. Por eso que tú hablas, María. Por eso es que me di cuenta que si no cambia la filosofía fundamental, si no cambia las premisas, una persona no logra cambiar y resolver plenamente esto, sino que lo resuelve un momento dado en su vida y más adelante, cuando tiene una situación difícil, vuelve a enfrentar lo mismo, porque lo que le ocurre a las personas de ataque de pánico
se hacen miles de exámenes, se van a la realidad todo el tiempo y a pesar de ello no lo resuelven la mayoría. Tienen exámenes de corazón, exámenes incluso se hacen scans cerebrales y todo para estar seguros que no están hasta locos. Pero plenamente lo resuelven de verdad hasta que ocurre un proceso de cambio filosófico. Es por eso es que yo me percaté que en mi centro, cuando yo empecé primero a trabajar el ámbito psicológico y vi que la terapia era larga, costosa, y por este tema que tú hablas de las premisas en el subconsciente, habían muchas recaídas. Y por eso es que decidí incorporar en mi centro todo un proceso para aprender el objetivismo, porque ese es el cambio verdadero que va a proporcionar bienestar psicológico después. Eh, por ahí hay que irse. Ok, bueno, tenemos muchas preguntas. Lamento si todavía tenemos un rato más. No sé si Todavía puedes tenemos extender tiempo. el Sí, sí, webinario sí. un ratito más. Acá Sí. Gloria pregunta, Juan Ignacio, muchas gracias por tu seminario. ¿Qué opinión te merece el uso de DMT y MDMA, Gloria, qué es eso, para el tratamiento del estrés postraumático, depresión y ansiedad? Hoy se tiene mayor conocimiento de estas sustancias de que había en los años 80 cuando Rand murió. ¿Qué opinas de esta frase? Dice, los psicodélicos son ilegales no porque un gobierno amoroso esté preocupado de que pueda saltar de una ventana del tercer piso. Los psicodélicos son ilegales porque disuelven estructuras de opinión y modelos culturalmente establecidos de comportamiento y procesamiento de información. Te abren a la posibilidad de que todo lo que sabes está mal. Con su uso se han reportado resultados que llevan a las personas a aceptar la realidad en lugar de luchar contra ella, para enfocarse en lo que sí pueden controlar. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, de hecho, también en el mercado, yo no quise mencionarlo en la charla, pero qué bueno que llegó a las preguntas. También en el mercado está la posibilidad de resolver la ansiedad a través de ansiolíticos, de medicamentos, los cuales son efectivos, pero insisto, el medicamento debe ser, si yo pienso que el medicamento, un psicodélico, lo que sea, va a ser la resolución automática de la ansiedad, estoy muy equivocado. No lo es, porque la raíz de la ansiedad es una mente que no está funcionando de una manera correcta. Ahora, por supuesto que todos los trabajos que se hacen y también los tratamientos del estrés postraumático que ayudan a relajar al sujeto, a bajar un poquito sus niveles de ansiedad, a bajar también con los medicamentos niveles de preocupación, el no estar alerta, nos pueden ayudar a aprender, ojo, a aprender mejor el proceso para razonar bien. Si no se generan adicciones. Y contra eso es lo que tenemos que luchar, porque el problema es que el místico de todos los ámbitos te hace creer, te hace pensar que esas adicciones son un problema de enfermedad y que no tienes capacidad de resolverlas, como se trata al alcohólico, que le dicen, mire, estás enfermo de por vida, lo que tienes que hacer es no enfrentar ninguna posibilidad, ningún estímulo que te provoque esta alteración, porque nunca la vas a poder vencer. Y lo mismo es con los medicamentos. Si no tienes claro que el medicamento te está ayudando solo para que tú hagas el siguiente paso, que es ser objetivo, la ansiedad será tu compañera de vida o el medicamento. Gracias, Juan. Acá tenemos dos preguntas también que se relacionan. Jaime pregunta, ¿qué escuela de psicología se acerca a ser objetiva? Y Iván pregunta, ¿cuánto de misticismo tiene el psicoanálisis? Acá en Argentina es lo único que se enseña en las universidades públicas. ¿Qué corrientes psicológicas recomiendas para aprender? Gracias. Voy con la primera, era cuánto de la psicología, ¿qué era la primera pregunta? Perdón, María. Me quedé. ¿Qué escuela de psicología se Ah, sí. acerca a ser objetiva? Sí. Bueno, o sea, la escuela de psicología que se acerca más al objetivismo es la psicología cognitiva. Sin embargo, se acerca más. Les recomiendo que puedan leer Albert Ellis, la terapia racional emotiva. Sin embargo, hay que revisarla
junto con los textos de Rand, porque Ellis comete un error fundamental, grave, que se comete muchísimo, y es creer que la razón y la emoción están separadas. Eso está muy, muy contaminada la psicología por eso. No entendió que la razón y la emoción son parte del mismo proceso. Entonces de ahí viene la creencia que si quiero ser racional, si soy una persona racional, soy una persona que no siente emociones. Pero el cognitivismo se acerca muchísimo más al objetivismo. Si habría que escoger, de hecho, cuando a mí me preguntan, hace poco me escribieron de Chile para dar una plática en psicología y me preguntan que qué corriente soy yo. Les pongo objetivismo y me dicen eso lamentablemente me dicen de qué me hablas. Entonces les puse cognitivismo, que es lo que más se acerca al objetivismo. Segundo, el psicoanálisis, como les decía en la charla, está pero repleto de misticismo. El psicoanálisis es por excelencia toda una estructura mística. Y como decía, lamentablemente en Argentina el psicoanálisis lo han tomado como la verdad absoluta. No sé, quizá ustedes los argentinos sabrán mejor que yo por qué ha sido tan atractivo Freud, Lacan para la Argentina, pero tiene mucho misticismo. Váyanse a las premisas de Freud. Freud planteaba, incluso Freud decía esta frase muy importante: el ser humano es autodestructivo, tiene una pulsión de muerte que lo lleva a autodestruirse inconscientemente. Y decía que los niños eran perversos y polimorfos. Cambiaban para destruirse y destruir al otro. Revisen las premisas. Y la última pregunta, porque eran tres, ¿no? ¿Por qué? Ay, espera, a ver dónde la puse. Eran dos, no, era Dos, básicamente, ok. sí. Sí, Y que, ok. digamos, que están relacionados un poco a cuán científica es actualmente la psicología. ¿Estamos en camino a eso? ¿Ya lo es? ¿Falta descubrir mucho al respecto? Estamos encaminados a eso. El problema es que si la psicología no cuestiona sus principios filosóficos o insiste en desapegarse de la filosofía, vamos a seguir tan perdidos como estamos. De hecho, lamentablemente en el ámbito de psicología se estudian sobre todo vertientes místicas, por eso ha tomado cada vez más auge la neuropsicología, la neurobiología. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que tenemos a la ciencia. Después, yo creo que de 10 terapeutas al cual tú puedes acudir, 9.5, no 9, son místicos, ¿verdad? Todavía falta mucho por hacer. Bueno, tenemos muchas preguntas más, voy a tratar de, a ver. María Arminia acá pregunta: ¿el estudio del cerebro por neuroimágenes revela la activación de regiones responsables de reducir la ansiedad cuando las personas hacen meditación, rezan o establecen una conexión espiritual? ¿Cómo se explica esto en el marco estricto de la objetividad? Hay que recordar que, e insisto con eso, si yo medito, si yo consumo un medicamento, si yo rezo, lo que estoy haciendo es bajando el nivel de ansiedad a cierta, de 8, 7 a 3, 2, incluso puedo bajarlo a 1. El problema, y eso está bien, el problema es lo que viene después, es que el método que yo utilice es el método que me están diciendo que es el suficiente para bajar la ansiedad. Entonces lo que no comprendo es por qué no bajo la ansiedad. Las personas que meditan constantemente resuelven la ansiedad, pero no resuelven las decisiones correctas y entonces vuelven a tener ansiedad. Entonces entran en un círculo vicioso de tener que volverse adictas a la meditación, de tenerse que volver adictas al rezo. Y eso es lo peligroso de optar por esos métodos, que por supuesto hemos confirmado, se sabe, de hecho se sabe hace muchísimo tiempo, que cuando uno repite constantemente términos, uno tiende a bajar ansiedad momentáneamente. Si uno mueve la pierna simultáneamente, incluso cerebralmente ocurren procesos que ayudan a bajar esta ansiedad. Pero lo que hay que hacer, lo que hay que entender es que el ser humano es más que eso. Esos tratamientos son como que el ser humano no pudiera razonar. Le venden al ser humano tratamientos
como diciéndole, mira, tú no tienes razón, tú no tienes mente, lo único que tienes es una condición emocional a la cual te tienes que ocupar relajándote, te tienes que ocupar haciendo con medicamentos, y se nos olvida la parte más importante, que yo insisto en que prueben. Por supuesto que hay respuesta de disminuir la ansiedad a un margen meditando, pero no va a ser la respuesta para salir adelante de la ansiedad. Se los aseguro. Gracias, Juan Ignacio. Caso Lange pregunta, ¿no se puede tomar el objetivismo como una filosofía para vivir en la Tierra, pero creer en Dios al mismo tiempo? No, no se puede, es una contradicción. Es una contradicción. Eso es lo que les planteaba de un arreglo platónico, de creer que puedo utilizar ser racional en un aspecto de mi vida y no serlo en otro. No se puede, porque en el momento que yo estoy dando la apertura a la creencia en Dios, estoy diciendo que mi mente puede obtener información de algo que no es la razón. Y entonces ya no voy a poder distinguir cuando, digamos, cuando yo pueda resolver algún conflicto, si me enfoco en el ámbito de psicología, que ahí quiero enfocarme, no voy a poder saber en qué momento utilizo la razón o en qué momento le pido a Dios. Y lo más importante, regresando a mi plática, es que al confiar yo en Dios para la resolución de algo o la ayuda de algo, estoy perdiendo la autoestima, porque el mérito que yo estoy otorgándole a mi acción no es a mi persona, cuando realmente fue mi persona la que resolvió esto dentro de lo posible. No se puede. Yo les recomiendo que lean a Rand, que lo va a explicar mejor que yo, por qué no se puede negociar con este misticismo. Ok, bueno, seguimos acá con las preguntas. Rodrigo pregunta, considero que al diagramarse la dicotomía razón-misticismo se pueden perder gran parte de aspectos inaprensibles para la lógica. Por ejemplo, personas que pueden sentirse sujetas a una suerte de compulsión a comportarse de cierta manera, incluso perjudicial, ante lo cual ningún esfuerzo de voluntad parece suficiente. Entonces la pregunta es, ¿el método de la objetividad será apto para todos? En caso de que no lo sea, ¿se supone que estamos frente a una incapacidad o más bien ante la comodidad que implica no tener que asumir responsabilidades? Bueno, de acuerdo, obviamente, con todas las condiciones metafísicas que implica el cerebro, la objetividad es un método apto para todos. De hecho, parte de la creencia del misticismo es que algunos necesitan misticismo porque no entienden de otra manera y que entonces les tenemos que dar las cosas de una manera simple y mágica porque si no, no entienden. No, todo ser humano, y se puede confirmar en que muchos místicos en algunas áreas de su vida, por X o Y razón, logran razonar bien y entonces ven que los resultados son los adecuados. Sin embargo, no saben, no conocen que lo hicieron bajo un método racional. Yo he visto muchos casos en donde hacen grandes, no sé si pasa bueno, no, seguro pasa en todo el mundo, en donde se hacen operaciones extraordinarias, los médicos resuelven cosas extraordinarias de vida o muerte, y termina todo esto y le llaman milagro. Entonces, le quitan el mérito al proceso racional, como que no existiera la posibilidad entonces para algunos de razonar bien. Todo mundo puede razonar bien. Todos estamos aptos y dotados metafísicamente para ser objetivos. Seguro que Exacto. sí. Aquí Roberto pregunta algo que da para un webinario en sí, y quizá para un curso, pero quizá tiene que ver, todo tiene que ver y todo está relacionado, y quizás puedes dar una pequeña introducción sobre este tema. Pregunta,
cuando hablamos de bien y del mal, digamos, ¿cómo definimos qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuáles son las guías morales, digamos, para el ser humano, para determinar lo que está bien y lo que está mal? ¿Querés meterte en ese tema o preferís que manejemos un webinario completo sobre ese tema? Bueno, sí, ese es para un webinario completo, pero podemos hablar porque lo mencionamos un poco en la presentación, de cómo, de la moral objetiva, de la cual Rand escribió muchísimo, de cómo determinar qué es bueno para mi vida y qué es malo para mi vida. Es decir, en el momento que mi mente razona de manera adecuada, yo puedo entender que lo que va a ser bien para mí va a ser todo aquello que mantenga mi existencia, que me mantenga apto para vivir, que no me haga daño, que no me destruya. No lo que yo disponga que no me destruye, sino lo que no me destruye de acuerdo a los parámetros de la realidad. Y lo mismo va a ser lo malo. Lo malo va a ser aquello que me destruye, aquello que objetivamente termina con mi vida. Por eso es que objetivamente el misticismo es malo, porque el misticismo me destruye, me hace tomar decisiones desapegadas de la realidad, con un código moral que no me permite distinguir, que mi mente pueda diferenciar entre esto me va a hacer bien o me va a hacer mal a largo plazo. Una persona racional toma sus decisiones en base a toda una vida, razonando con un proceso de inferencia. Inferencia, me refiero a un proceso inductivo y deductivo minucioso que le permite entender que lo bueno va a ser aquello que le va a hacer bien durante toda su vida, y lo malo no solo lo destruye mañana, sino que lo malo también puede ser algo destructivo en 20 años, en 50 años. Pero sí. Y aquí por ahí le agrego, porque una vez piensa en lo que es bueno y que es malo para nuestra vida fisiológica, ¿no? Pero acá hay un componente importante que es justamente el tema psicológico, Sí. el tema de la autoestima. Entonces no solamente uno tiene que pensar, no voy a tomar cicuta porque no me quiero morir, pero también hay decisiones que uno toma que nos hace mal psicológicamente y de alguna manera nos destruye la autoestima que también necesitamos para vivir. ¿Es así? Exacto, exactamente, sí. Sí, también es decir, que ya cuando hablamos de la parte psicológica, justamente de mi bienestar, no solo estamos hablando del parámetro de placer o dolor, sino que estamos hablando también del placer psicológico, de decisiones en mi vida que van a complicar mi vida psicológicamente hablando. Ahí es donde entra el juicio objetivo. Exactamente, María. Por eso mentir permanentemente es algo que es dañino a largo plazo para nuestra autoestima, por ejemplo, aunque no nos mate en el momento. Exacto. Exactamente. Bueno, aquí Falsear la Marta... realidad constantemente. ¿Verdad? Falsear, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, si yo falseo la realidad constantemente en las compras que hago, eso es malo, porque psicológicamente me va a poner en un lío peligroso, ¿no? Sí, y al mismo tiempo cuando de alguna manera, mi hermano siempre ponía un ejemplo que cuando iba a la universidad, si le preguntaba a sus alumnos, si encuentran una billetera, ¿cuántos de ustedes la devuelven? Y no todos levantaban la mano, y los que decían, yo me la quedaría, no comprendían cuál era el efecto psicológico luego, ¿no? Y mi hermano después les decía, bueno, cuando se miran al espejo, ¿qué van a estar viendo? Y empecé, estoy viendo un ladrón. Y eso tiene Claro, repercusiones y consecuencias para el resto de tu vida y para el resto de acciones que vas a continuar tomando. por supuesto. Marta acá pregunta algo que tiene que ver también con todo esto, toda la filosofía de Rand está relacionado. Ella habla siempre de egoísmo racional, ¿no? de egoísmo racional, pero sin embargo el concepto que tenemos de egoísmo, sobre todo en Latinoamérica me parece, es hacer, digamos, intentar lograr la meta propia, pero siempre a costa de alguien más, pisando cadáveres, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, ¿por qué Rand elige un concepto como egoísmo cuyo significado es tan distinto de aquel con el que la mayoría identificamos ese concepto? ¿Pensás que hay una intención de Rand en llamar egoísmo, digamos, o hacer tanto hincapié en el concepto de egoísmo? Bueno, yo estoy seguro que eso varios objetivistas lo podrían responder con mayor precisión que yo, pero Rand era muy precisa en los conceptos. Ella no quería renunciar a los conceptos bajo su significado, porque ella misma decía el egoísmo solo significa actuar a mi beneficio, pero no decía nada más que eso.
Entonces, por eso le agregamos el egoísmo racional, actuar a mi beneficio utilizando la razón. El problema es que, claro, el altruismo se apoderó de ese concepto presentándonos lo que yo planteaba en la charla, esas opciones que como que fueran las únicas que existen, ¿no? Cabal, sacrificar a otros para beneficiarme yo o sacrificarme yo y beneficiar a otros. Creo que Rand no quiso cambiar de término porque no quiso hacer eso con ningún término. ¿No? Por eso es que escribe un libro maravilloso que llama El Nuevo Intelectual. Ella no quiso cambiar intelectual. En el Nuevo Intelectual ella dice, los intelectuales han destruido la premisa que los ha hecho existir, que es el intelecto. Entonces dice, no quita el intelectual, el nuevo intelectual. Recobremos el término. El término para quienes nos escuchan del egoísmo, como se utiliza generalmente en Latinoamérica, es un egoísmo utilitarista o un egoísmo anarquista, del cual no tiene nada que ver el egoísmo racional. El egoísmo racional no es hacer lo que uno le venga en gana, sino hacer lo que tu razón te dicta, porque el beneficiario correcto es uno mismo. Siempre. Totalmente de acuerdo. Tengo muchas más. Ha generado una revolución acá en el Q&A, pero voy a ir con una última pregunta y una recomendación. Daniel pregunta, me gustaría saber de acuerdo a qué estándar o estándares se determina lo que está bajo el control de uno y lo que no. Por poner un ejemplo, puedo no tener control sobre la atracción de otra persona hacia uno, pero ¿hasta qué punto? Uno podría hacer algo para que el otro se sintiera atraído, y de igual forma con cualquier proyecto propio o proyecto futuro. Así, ¿cómo podemos diferenciar lo que realmente está en nuestro control de lo que no está en nuestro control? Bueno, siempre tengo que irme a la realidad, no, utilizando a la realidad, utilizando el ejemplo de si yo puedo generar mayor atractivo en una persona. Sí, pues lo que tengo que hacer es no decidir que lo atractivo es lo que yo decido que es lo atractivo, sino puedo investigar, bueno, qué suele más atraer a las personas. Si yo vendo debilidades, voy a ser más atractivo, o si vendo fortalezas, si me presento como una persona capaz o si me presento como una persona incapaz, si me represento limpio o no me presento limpio. Sí hay forma de controlar hasta cierto nivel, poder atraerle más a alguien, pero ¿cómo? Investigando en la realidad qué es lo que suele ser más atractivo, porque recuérdense que las emociones son una respuesta, entonces si yo quiero evocar esa respuesta en alguien, puedo investigar qué es lo que provocaría esa respuesta más cercana. Lo que no puedo hacer es controlar 100% y decir, yo voy a hacer que esta persona se enamore de mí, por ejemplo. Por eso es que justamente ante esas cosas que no puedo controlar, muchos místicos te dicen, no te preocupes, yo lo puedo hacer por ti, vamos a enterrar la foto de esta persona y entonces esa persona va a enamorarse de ti. No, mejor descarta eso y di, bueno, ¿cómo es más atractivo para evocar una respuesta virtuosa en esa persona? Gracias, Juan. Acá me estoy tentada a hacer una última, que la tendría que haber hecho al principio, pero me parece importante por si a alguien no le quedó claro. Susana de entrada preguntó, perdón que recién ahora lo vi, no entiendo muy bien qué es el misticismo. Si se puede, por favor, dar un ejemplo práctico y puntual de en la realidad. ¿Se refiere a la iglesia, a la ley de atracción, o a qué específicamente? Ok, Porque es un concepto gracias. amplio. Sí, sí, gracias. Y lamento si no lo pude explicar bien. El misticismo es todo aquello que consideramos válido, que no puede, em, eh, digamos, que no puede entenderse por la razón, que no pasa por nuestros sentidos. Todo aquello, como les dije, pueden ser visiones, revelaciones, milagros, dones, inclusive los mismos instintos. Entonces el misticismo, avalar el misticismo es avalar que existe cosas
de las cuales yo no puedo ver, no puedo medir, no puedo entender, sino que solamente están ahí porque sí, porque me las han transmitido. Son creencias que no tienen ningún referente a la realidad. Acuérdense que todo concepto válido tiene que tener un referente en la realidad. Ya el misticismo ya es un concepto inválido, porque no hay un referente en la realidad. Entonces eso tal vez les puede servir. Cualquier cosa que no tenga referente en la realidad, que no puedo señalar, y creer en que eso va a resolver a un aspecto de mi vida, ya estoy optando, ahí es un ejemplo de cómo estoy optando por el misticismo, por algo que yo no puedo controlar, a algo que yo le pido o algo que yo trato de evocar, que no tiene ninguna injerencia directa en la realidad. Muchas gracias, Juan. Bueno, hemos excedido un montón el tiempo. Nos queda una última pregunta en realidad, que es ¿qué tipo de libros recomendás a la gente leer? ¿Tenés algún autor que quieras recomendar? ¿Algún libro en particular para que la gente pueda empaparse más en estos temas? Bueno, yo recomiendo muchísimo, a pesar de que ese es otro tema, ¿no? De las discrepancias con Rand, a mí les recomiendo que lean a Nathaniel Branden, la autoestima, la psicología de la autoestima, y sobre todo el libro que recomiendo muchísimo de Branden, porque está muy bien escrito y creo que les puede servir muchísimo, es los 7 pilares de la autoestima, los 6 pilares de la autoestima, perdón. Ese libro es muy, muy recomendado y obviamente lean a Rand, les puede servir muchísimo, más de lo que se imaginan, entender el objetivismo. Perfecto, Juan Ignacio. Bueno, te agradezco enormemente el tiempo que nos dedicaste y la claridad de todos los Con mucho conceptos, gusto. que creo que suma muchísimo y posiblemente vamos a necesitarte nuevamente porque tenemos un montón de preguntas sin tiempo para responder. Si la gente quisiera contactarse contigo, te quisiera seguir en alguna red social, ¿tenés algún dato para facilitarnos? Híjole, bueno, no suelo usar las redes sociales, pero tengo mi Twitter, que ahí puedo utilizar Juan Ignacio Ardón, o mi página de- del centro, que ahorita está en construcción, está en cuarentena, la estamos reparando, pero si no pueden, dejo un correo, yo respondo, puedo tomar el tiempo de responder correos, juanignacio@think.gt. Juan Puedes Ignacio. escribirlo aquí a ver si lo compartimos y si no lo vamos a compartir, ¿no? En las redes sociales prefiero que no, así que Sí, si lo pudiéramos gracias. compartir acá, Juan Nixon, Ignacio arroba, think.gt. Arroba think.gt. think como pensar.gt. Como O, pensar.gt. Sí, para aquellos que hemos dejado ahí preguntas sin responder, te los mando a vos, con mucho gusto a yo ver puedo qué lo responder podemos hacer. preguntas. Bueno, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dejar la grabación en Facebook y en nuestra página de YouTube de Ayn Rand Center Latinoamérica. Los esperamos entonces el martes que viene a las 6 p.m. para hablar sobre Rand y Popper y, bueno, a promocionar las ideas de Ayn Rand por Perdón, Latinoamérica. María, antes que se me olvide, Sí. si las personas quieren empezar a leer sobre objetivismo, también recomiendo mucho el libro justamente de Ricardo Rojas, Realidad, Razón y Egoísmo. Es excelente para las ideas de objetivismo. Así es, y lo vamos a En tener la varios semana que próximo viene, webinar. así que se puede Excelente. empezar a Ahí leer para buscar las conocerán al preguntas. autor. Exactamente. Bueno, Juan Ignacio, el último consejo para la audiencia? Bueno, pues creo que ya lo dije todo, solo hago énfasis en que piensen mucho en lo que planteaba de las emociones como fuente de conocimiento, para que entonces cuando sientan miedo de leer las ideas de Ayn Rand digan, no, esto no necesariamente es un daño, sino que puede ser que descubra algo maravilloso. Muchas gracias por este último mensaje. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el martes que viene.